Hey, ¿qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre, en la esquina superior derecha del video tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Juan Guaidó pide a la comunidad internacional evitar la normalización de relaciones con régimen de Maduro. Juan Guaidó ha urgido a la comunidad internacional a evitar normalizar las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro y mantener así la presión mediante todos los mecanismos posibles para lograr elecciones libres en Venezuela. En un video publicado en Twitter, el líder opositor dijo que la única forma de evitar la crisis migratoria y la influencia de agentes desestabilizadores globales como Putin es a través de la democracia y el progreso en Venezuela y la región. Guaidó, quien viajó a Miami el 24 de abril con la ayuda del Departamento de Estado de los Estados Unidos tras ser obligado a partir de Colombia por el gobierno de Gustavo Petro, ha llevado el mensaje de impulsar elecciones libres y justas en Venezuela a políticos estadounidenses. También ha instado a mantener la presión internacional y promover un acuerdo para la nación caribeña. El dirigente antichavista reiteró su intención de regresar a Venezuela cuando sea seguro para él y su familia. Mientras tanto, seguirá una agenda de reuniones y viajará a Europa para sumar esfuerzos en la comunidad internacional y evitar que Maduro retome el poder en las elecciones presidenciales del 2024. En una entrevista con el medio Blue Radio, Guaidó descartó pedir asilo político en Colombia, ya que no lo considera un territorio seguro debido a la cercanía del presidente Gustavo Petro con Maduro. No siento como un territorio seguro a Colombia. Pareciera mucho más cercana a Petro a Maduro que a los que defienden la democracia, a las víctimas de violación de derechos humanos o a los que luchan simplemente por recuperar a través de una elección libre su país. Además, criticó los comentarios de Petro sobre el fiscal general de la nación, que según él les dibujan la separación de poderes y amenazan la democracia. Guaidó también enfatizó la importancia de proteger a los que están en terreno y de mantener una postura unida y proactiva para lograr la recuperación de Venezuela. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiVinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos un nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Inflación acumulada de Venezuela sigue alta según datos del BCB. El Banco Central de Venezuela ha reportado que la inflación en el país ha acumulado un 86.7% durante los primeros 4 meses del año, tras 6 meses sin presentar datos sobre el tema. Según las cifras oficiales, el aumento promedio de precios de bienes y servicios en abril fue del 3.8%, mientras que en marzo fue del 6.1%, en febrero del 19.3% y en enero del 42.1%. Siendo el mayor incremento inflacionario mensual en los últimos 2 años. En diciembre, la subida de precios alcanzó el 35.3% y en noviembre el 12.6%. Durante el mes de abril, el grupo que registra la mayor inflación fue el de servicios de vivienda, a excepción de la telefonía, con un aumento del 21.4%, seguido por comunicaciones con un alza del 20.5%, equipamiento del hogar con un aumento del 7.1% y salud con un incremento del 5.2%. En contraste, el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó solo un 2.3% en el mes pasado. Los economistas explican que la aceleración de la inflación durante los últimos meses de 2022 y en enero de este año se debió al aumento del precio del dólar, que tuvo un impacto directo en la mayoría de los bienes y servicios que se calculan en la moneda estadounidense. ¿Por qué no? Venezuela no se arregló, el dólar no se arregló, la electricidad no se arregló, los servicios no se arreglaron, el bolívar no se arregló y Chávez tampoco se arregló, porque se murió. En diciembre del año 2021, Venezuela salió de una hiperinflación que comenzó en el 2017, la cual redujo el valor del bolívar y la confianza de los ciudadanos en ella, lo que llevó a la adopción no oficial del dólar como medio para proteger sus ingresos. Sin embargo, las cifras del BCB contrastan con el Observatorio Venezolano de Finanzas, un grupo independiente conformado por economistas y exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015, quienes reportaron que la inflación de abril fue del 2.5%, por debajo del 3.8% informado por el BCB. Además, la variación acumulada de precios estimada por este grupo es del 71.8%, lo que es menor al 86.7% reportada por el instituto emisor. El reporte de los analistas dice lo siguiente: las cifras de inflación estimadas por el Observatorio Venezolano de Finanzas, correspondientes al mes de abril de 2023, indican que el ritmo de aumento de los precios se desaceleró significativamente al alcanzar la inflación mensual del 2.5% y la anualizada del 471%, ambas inferiores a las del mes de marzo. Bolívar se devalúa 3.7% con respecto al dólar en el último mes. El bolívar, la moneda venezolana, se ha depreciado 3.7% frente al dólar en los últimos 30 días.
Este saldo fue publicado según la información del Banco Central de Venezuela. Recordemos que la cotización oficial frente a la moneda estadounidense ha cerrado en 25.43 bolívares. El precio del dólar, que se utiliza en Venezuela para fijar la mayoría de los precios de bienes y servicios, aumentó en un 3.8% respecto al 12 de abril pasado, cuando llegó a 24.48%. Luego de una fuerte subida en el pasado mes de diciembre de 2022 y de principios de este año, el dólar se ha mantenido relativamente estable en el mercado oficial durante los últimos 3 meses, hasta que superó la barrera de los 25 bolívares en el mes de mayo. De acuerdo con estos datos oficiales, el precio del dólar subió un 44.9% en lo que va del 2023. Recordando que en enero arrancó en 17.55 bolívares, se traduce en una devaluación del 30.9% de la moneda local. El incremento en el valor del dólar significa una disminución en el poder adquisitivo de los venezolanos, quienes son en su mayoría funcionarios públicos y jubilados, que ganan un ingreso mensual establecido por el gobierno de 130 bolívares, alrededor de 5.11 dólares al tipo de cambio oficial. En Venezuela, por ejemplo, un kilo de carne vacuna cuesta más de 8 dólares. Este es un signo de que Venezuela se arregló, ¿verdad? Chavistas a la bola come caja y come gorgojo. Y eso, que se la pasan diciendo que están venciendo la guerra económica. Ante estos números tan deprimentes, varios sectores de la clase trabajadora y líderes de la oposición se han opuesto a las recientes medidas del régimen de Maduro para mejorar los salarios. Recordemos que las grandiosas medidas del gordo tetón se centraron en pagos de bonificación. No obstante, el salario mínimo sigue congelado, sin ajustar desde marzo del 2022, pese a la inflación que alcanzó el 471% anualizado, según estimaciones independientes. Cruces en la frontera sur estadounidense caen 50% tras el fin del Título 42. Los cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México se han reducido en un 50% luego de la derogación del Título 42, la política de deportación vigente durante la pandemia de COVID-19. Dijo el domingo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Nos hemos estado preparando para esta transición durante meses y hemos implementado constantemente nuestro plan, dijo el oficial de política de inmigración en una entrevista con el medio ABC. Después de que terminó la emergencia de salud pública el jueves por la noche, Estados Unidos dejó de usar el Título 42, que permitía la deportación de inmigrantes indocumentados sin la capacidad de solicitar asilo bajo el pretexto de la pandemia, pero introdujo otras restricciones en la frontera y comenzó la deportación a través de otra medida, llamada Título 8. A principios de semana, las autoridades detenían alrededor de 11.000 migrantes por día, pero con la implementación de las nuevas medidas migratorias, el número se redujo a 6.200 detenciones el viernes y 4.400 el sábado. La patrulla fronteriza de Estados Unidos ha visto una disminución en el número de personas arrestadas en nuestra frontera sur, en aproximadamente un 50%, en comparación con los números registrados a principios de la semana antes del final del Título 42, apuntó Mayorkas. El funcionario recordó que a partir de ahora, todas las personas que crucen la frontera sin un permiso de inmigración o sin solicitar asilo en los países por los que vinieron serán deportados rápidamente y en caso de reincidencia se les prohibirá el ingreso a Estados Unidos por 5 años. De hecho, ya hemos expulsado a miles de personas que han llegado a nuestra frontera sur. Hacemos cumplir nuestras leyes de inmigración bajo el Título 8, manifestó. A pesar de las nuevas restricciones, Mayorkas negó que las políticas de inmigración del presidente Joe Biden sean similares a las de su antecesor, Donald Trump, y dijo que la actual administración ha implementado la mayor expansión de las rutas de inmigración legal hacia Estados Unidos en su historia. El ministro dijo que el gobierno tenía una obligación humanitaria de responder a las solicitudes de asilo, pero también una responsabilidad de luchar contra las redes de tráfico que exigen dinero a los migrantes para pasarlos de contrabando a través de la frontera. También reiteró que el gobierno apelará el fallo del juez de la Florida, que el pasado jueves anuló una regla que permitía que algunos migrantes fueran liberados de centros de detención superpoblados a pesar de no tener una cita para presentarse ante el centro de detención para ir a la Corte de Inmigración. Estamos obligados a cumplir la sentencia, lo respetamos, pero no estamos de acuerdo con el juez, ya que creemos que es una norma muy dañina, dijo el secretario, quien confirmó que todas las administraciones habían liberado a los inmigrantes cuando los centros estaban desbordados. Amnistía Internacional califica como inhumanas nuevas leyes migratorias de Estados Unidos. Las nuevas reglas de inmigración en Estados Unidos son crueles e inhumanas, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Desde la frontera entre ese país y México, la activista de derechos humanos llegó por iniciativa de Haitian Bridge Alliance para observar la situación en el terreno tras la abolición del Título 42, la medida que permitió la expulsión de 2.8 millones de personas de Estados Unidos desde marzo de 2020 hasta este jueves, 11 de mayo del año en curso.
Las nuevas medidas migratorias anunciadas por la administración de Joe Biden son una continuación de las políticas crueles e inhumanas que han llevado a una de las peores crisis humanitarias y de derechos humanos del mundo, en la que ambos gobiernos, Estados Unidos y México, están violando las obligaciones de protección internacional, dijo Guevara Rosas en un video que compartió en las redes sociales. A partir del 12 de mayo, quienes quieran ingresar a los Estados Unidos deberán hacerlo por la frontera con México y desde allí esperar la aprobación estadounidense. Para ello, tienen que demostrar que han solicitado asilo o refugio en otro país y que no lo han recibido. También tienen que descargar una aplicación en un smartphone donde se llena un formulario y se solicita una cita. Solo cuando tienen la fecha pueden cruzar para permitir que los funcionarios de inmigración evalúen si puede permanecer en el país según las disposiciones del Título 8. Los gobiernos de Estados Unidos y México y de toda la región deben abordar la crisis transfronteriza de las personas en situación de migración forzada desde una perspectiva legal y brindar un trato digno y humano a quienes necesitan protección. Hemos escuchado testimonios desgarradores de venezolanos, haitianos, centroamericanos y cubanos cuyo único sueño es vivir con dignidad y sin violencia. Estas personas son víctimas. La migración y la solicitud de asilo no son delitos. La detención migratoria debe terminar, instó la funcionaria a las autoridades mexicanas y estadounidenses. También insistió en la necesidad de garantizar el derecho de los refugiados a solicitar asilo y llamó a poner fin al trato cruel e inhumano de quienes solo buscan protección internacional, vivir libres de violencia y disfrutar de una mejor calidad de vida. Aseguró que hay confusión, miedo y desesperación entre los migrantes en la frontera tras la entrada en vigor este viernes de las nuevas reglas migratorias del país norteamericano, que están vigentes desde este viernes, aunque ya varias organizaciones defensoras de personas en movilidad pidieron la anulación en una corte federal. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy, no sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiBenex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.